Implement versus extend. Cómo y cuándo usar cada palabra reservada de la sintaxis de Dart y qué son las interfaces en Dart. Hoy vamos a aprender todo ello en un video muy explicativo. Primero vamos a entender qué son las interfaces. Las interfaces definen un conjunto de métodos disponibles en un objeto. Es decir, si nosotros tenemos una clase A, podemos definir los métodos que son nuestras funciones o podemos definir nuestras variables miembros que vayamos a tener aquí. Y por defecto en Dart, todas las clases son interfaces. Muy bien. ¿Y qué es implement y qué es extend? Vamos a ver cuándo se usa cada uno de estos con una pequeña descripción y luego vamos a ver los casos de uso. Por ejemplo, implement es usado para heredar una clase como una interfaz en otra clase. Y extend es usado para heredar una clase en otra. Si nos damos cuenta, la única diferencia es que se usa como una interfaz. Pero vamos a entenderlo mejor escribiéndolo en código para que vean cómo se puede usar estas dos palabras reservadas. Aquí yo tengo dos clases, A y B, las cuales tienen un constructor y una función imprimir. Y tenemos una tercera clase, X, que tiene una acción, una función llamada acción, que me va a imprimir el nombre de la clase. Y estamos creando un objeto de tipo X y estamos llamando a su método. Y bueno, todo está funcionando ok. Ahora vamos a usar el primer caso de implement. Nosotros podemos implementar una clase con la palabra reservada implements. Y de esta forma podemos implementar un A en X. Pero lo bueno de los implements es que podemos implementar más de una clase. Vamos a implementar B y si tuviéramos una clase más también la podríamos implementar. Muy bien. La diferencia con extends es que extend solo deja extender de una sola clase. Si nosotros queremos extender de dos clases, no está permitido. Entonces, ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Volviendo a implements, vamos a implementar de A por el momento. Un dato importante es que cuando nosotros implementamos de una clase, tenemos que sí o sí sobrecargar las funciones que tengamos en esa clase. Tenemos que crear un overriding. Si lo vemos aquí, nos está saliendo un error y nos está avisando que a X le está faltando algo. Podemos verlo aquí, que está faltándonos una implementación de imprimir. Entonces lo que podemos hacer aquí es poner un override, poner un void, un print, un void imprimir y que me imprima print imprimir X. Damos cambios y ya no debería haber ningún problema. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando quiero extender de A, por ejemplo? Extendamos de A, extends. Cuando nosotros extendamos de A, no es obligatorio que nosotros usemos el override, que nosotros sobreescribamos la función. Si nosotros quitamos esto, no hay ningún problema. Entonces, esa es una diferencia con las implements de los extend. Y bien, lo siguiente tiene que ver con el constructor de nuestra clase que nosotros estamos heredando. Por ejemplo, estamos heredando de la clase A usando la palabra reservada extends. Y nosotros aquí tenemos la creación de nuestro objeto de forma normal. Si nosotros le damos a correr, vamos a ver que se está llamando el constructor de A. Como nosotros heredamos de A, se está llamando a su constructor. Pero, ¿qué pasa si lo implementamos? Usamos implements y volvemos a correr. Ok, aquí tenemos un error porque tenemos que sobreescribir. Recordemos esto. Muy bien, volvemos a correr el código y notamos que solo imprime nuestra acción. Eso es porque implements no tienen nada que ver con los constructores de. Otro caso de uso para el implements es el siguiente. Cuando nosotros tengamos una clase de la cual vayamos a heredar y esta tenga un set y un get,
sí o sí nosotros tenemos que sobrecargar estos métodos. Para este caso yo estoy creando aquí una variable miembro de A, que sea un nombre, y se lo estoy pasando por el constructor, y de igual forma tengo que sobreescribir esta variable. Pero ¿qué pasa si uso extends? Si yo uso extends, ya no es necesario que sobrecargue estas variables. Las puedo borrar o las puedo quitar por el momento. Y el override ya no es necesario. El único detalle que cuando se usa extend y yo estoy usando aquí el constructor es que necesito usar el constructor de A desde la clase que está heredando. Por ejemplo, acá necesitamos usar una palabra que se llama super para llegar al constructor de A. En este caso le vamos a pasar la misma variable y todo debería estar funcionando ok. Muy bien. Y como un dato adicional, si nosotros implementamos una clase A, por ejemplo, esta que tenemos aquí, y nuestros métodos son static, no es obligatorio que nosotros hagamos un override de esa función. Podemos tener nuestra propia función con ese nombre y no habría ningún problema. O simplemente no tenerlo. Esa es la diferencia cuando tenemos los métodos estáticos de la clase que vayamos a heredar. Muy bien, ¿qué les pareció el contenido? ¿Ustedes añadirían algo más? Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.